porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Bienvenida nuevamente a Matices. Voy a hablar de uno de los trapitos de dominguear de la administración, que es el tema social. Doña Ana Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo me alegro que en este momento el sector social, que es el que me encomendó a mí el señor presidente de la República, pueda dar buenas noticias al país. El otro día me decían, es que a usted le toca lo fácil. Le digo, no, a mí no me toca lo fácil. Y no es por defender que el trabajo sea duro o no, sino porque no hay nada más realmente difícil y confrontativo que enfrentar la pobreza extrema y tratar de trabajar con estas personas para que tengan una mejor condición de vida. Es fácil cuando ya lo lograste, pero en el camino tenés que tener muy claro cuál es la estrategia, y empezando porque hay que tener muy claro cuáles son las causas de la pobreza. Las causas de la pobreza nosotros decidimos desde el primer momento que no iba a ser única y exclusivamente hacerle un inventario de chunches, perdonando lo coloquial, como se hacía antes. Si usted tenía una lavadora, si tenía licuadora, o hasta me acuerdo que le preguntaban a uno cepillo eléctrico, porque había que limpiar los pisos con cepillo eléctrico. Ya no hay. Entonces, usted no era una persona en condición de pobreza, o si tenía una televisión en su casa, y no se veían las causas realmente coyunturales, o se medía la pobreza única y exclusivamente por el nivel de ingreso que tenía la gente. Nosotros decidimos utilizar el indicador que es de medición de la pobreza multifactorial y multisectorial, y entonces este indicador nos ha permitido ver cuáles son las carencias que se tienen en las familias que nosotros visitamos a través de instrumentos y herramientas científicas que hemos desarrollado, porque también hay otro tema fundamental. La pobreza siempre se ha politiqueado con ella, y digo politiqueado en el buen sentido de la palabra, porque la política con P mayúscula es hermosa, pero esa politiquilla de estar usando a las personas que están más vulnerables, que además tienen necesidades latentes, que entonces ponen la esperanza del voto en aquel que le ofrece más, sin tener que trabajar por ello, es lo que ha privado históricamente en la mayoría de las elecciones democráticas de este país. Sin embargo, en este momento nosotros no hacemos una selección de aquellas personas que puedan tener subsidios condicionados por el Estado basado en una bandería política, sino simple y sencillamente basado en las realidades que vemos en estas personas. Y eso creo que genera algún nivel de éxito, pero también genera desencuentros en que aquellos que estaban acostumbrados a llegar con una carta de recomendación de algún diputado, alcalde o cualquier persona que ocupase un puesto de poder, pidiendo que fuese atendido. Nosotros hoy hemos decidido que las instituciones no son más edificios de cemento, de bloc, de varilla, sino que somos personas que tenemos que llegar hasta donde están las personas en condición de pobreza. Y eso es muy gratificante, porque ahora que ya a un año y piquito de Puente al Desarrollo, que es la estrategia fundamental de reducción de la pobreza extrema, voy a las comunidades, hablo con los cogestores, veo cómo está el tema de la interrelación de la estrategia con muchas otras instituciones que no son solamente Limas. Puedo hablar con los cogestores, puedo mirar videos que ellos mismos sacan cruzando ríos en botas de hule, buscando a tocar una puerta la cual ni siquiera sabía que tenía derechos a solicitar lo que nosotros íbamos a otorgarle. En ese sentido, los números son contundentes y hemos solicitado evaluaciones externas para que no se vaya a pensar que quienes estamos apasionados en el tema o inmersos en la estrategia somos quienes nos vamos a autoevaluar. Así que podemos decir con claridad que ya tenemos más de 25.365 familias que cuentan con un plan familiar de Puente al Desarrollo, y que eso significa más de 107.221 personas que hoy están con una condición de vida y con una esperanza en el horizonte diferente a la que la tenían hace un año. Recuerdo una de las primeras entrevistas que le hice como vicepresidenta ya, creo que usted vino con Carlos Alvarado en ese momento, sí, presidente de Limas y ministro del sector social, y me hablaron del enorme reto que constituía medir la pobreza diferente desde el punto de vista multidimensional, porque podría generar en números fríos que en la primera medición les saliera más alto, sí, ¿verdad? Efectivamente les pasó, pero a la larga, bueno, no les pasó tanto, no, sí, no fue tanto. Fue casi igual. Un poquitillo, ¿verdad? Unos puntos más. Sí. Pero coincidíamos como en un 15% de quienes eran pobres por ingreso y pobres multidimensionales coincidían que eran los mismos, y salió similar. Yo pensé que iba a salir más alto,
y lo conversé aquí con ustedes diciéndole que era un acto de honestidad, porque si fuera un acto netamente de estrategia política, me quedo callada sin comprender todas las causales de la pobreza para que no fuera a salir que en un gobierno tal había aumentado o había disminuido. Sin embargo, salió similar. Nos explicó en ese momento, pero quiero reflejar hacia qué se entiende por pobreza multidimensional en el sentido de que les permite mejorar el tratamiento de la pobreza, porque a las familias no siempre se les saca de la pobreza dándoles dinero, sino que esto les permite un abanico de soluciones. Yo diría que nunca se saca de la pobreza a alguien que no se genera capacidades dentro de esa propia familia, porque la sostenibilidad de dar un subsidio es muy momentánea. A ver, puede venir una crisis fiscal que podemos tener, ya no tenemos más subsidios para darle a esa familia, inmediatamente vuelven a estar en una condición de pobreza extrema. Entonces, realmente aquí el clic está en darles un subsidio para que no tengan hambre hoy, pero que también se empiecen a hacer otras acciones para poder tener estas habilidades para ingresar en el mercado laboral. Pero hablando del índice multidimensional, es importante señalar que este es un indicador, que tiene 19 indicadores. Estos 19 indicadores nos abarcan 5 sectores diferentes. Por ejemplo, podemos ver el tema de vivienda, de seguridad social, podemos ver el tema de trabajo, podemos ver el tema de género de alguna forma, podemos ver el tema de educación. Es decir, a estas personas se les pregunta en la encuesta de hogares, que ya hicimos la primera en el 2015, haremos la segunda en el 2016, que es la que nos dio la totalidad de familias pobres multidimensionalmente hablando, por ejemplo, los años de escolaridad. Y ahí queda clarísimo que quienes tienen únicamente 6, 7 años de escolaridad son los más vulnerables a continuar en esta condición de pobreza extrema. También se pregunta, en este indicador podemos ver las personas que están ya no adolescentes, sino un poquito más grandes, entre los 20 y pico de años y 30 años, que están fuera del mercado laboral, que tampoco tienen muchos años de escolaridad, porque este grupo generacional es amplio y creo que hay que hacer nuevas estrategias para recuperarlos, ya sea en la educación técnica o en otras formas de educación que puedan realmente mejorar su trabajo. Se pregunta, por ejemplo, si su vivienda está en buen estado, las paredes, el suelo, y en eso es importante saber que hay más o menos unas 3.000 de las familias que tenemos nosotros, que son 27.000, unas 3.700 familias que necesitan una vivienda nueva. O sea, eso es mucha plata, porque es el, digamos, el subsidio más caro que podemos dar. La vivienda es entre 18 millones y 25 millones de colones, versus una beca que podrían ser 100.000 colones a 20.000 colones, ¿verdad? Entonces, el poder hacerlo de forma masiva no es tan fácil. También hay un indicador que a mí me gusta muchísimo mencionarlo para que veamos la desigualdad de género, para aquellas personas que no creen que las mujeres tenemos desigualdad en este mundo, que es quienes están fuera del mercado laboral por razones de cuidado. El 99% de quienes están fuera del mercado laboral por razones de cuidado son las mujeres. Entonces eso nos ha llevado a planificar cómo podemos hacer políticas de corresponsabilidad del cuidado nacional, ya no como un tema para ayudar a las mujeres, o ya no como un tema para ayudar a los chiquitos y las chiquitas, como un tema de mejoramiento macroeconómico del país. A ver, por algún lado nos tenemos que convencer, a todos nos conviene que las mujeres nos ingresemos al mercado laboral desde la formalidad, pero para eso necesitamos que nos cuiden a los chiquitos, que nos cuiden a las personas con discapacidad y que nos cuiden a los adultos mayores. Sí, en esos 3 puntos, ¿qué han hecho? Porque efectivamente al abordarlo desde un tema macroeconómico y verlo como una posible disminución del índice de pobreza, ¿qué se ha hecho para que haya centros que cuiden a los menores, que cuiden a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Así es. Nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, que habían, digamos, algunas redes de cuidado que se llamaban OSECUDIS, en cuyos edificios estaban vacíos, que no se había hecho el contrato con la municipalidad, que no hay la suficiente cantidad de niños en ellos. Estos lugares que son financiados por el IMAS, mayoritariamente se da un subsidio de 120.000 colones por niño que va a estas facilidades. Necesitamos también tenerlos, digamos, en un monto importante para que sea sostenible. O sea, un SECUDE con 20 chiquitos no funciona, no es sostenible, ya sea para la municipalidad o para una cooperativa que quiera administrarla. Se necesita que se tengan más. No había más niños, no había una planificación clara entre que se hiciera un SECUDE a la par de un Sensinay.
Entonces, por lo tanto, se hacía una competencia por los chiquitos que estuvieran, ¿verdad? No, démelos a mí porque me pueden cerrar matrícula, no, yo me los llevo. Entonces, hemos tratado también de hacer planificación a nivel nacional y nos hemos sentado el INAMU, el IMAS, el PANI, el Ministerio de Educación, a pensar una política universal del cuido, porque hay una cosa que la red de cuido y precisamente la ley hace que es un poco perverso. Quiere decir que se subsidia a los niños con recursos de Lima exclusivamente cuando sus madres están en condición de pobreza. Entonces, cuando esas señoras resuelven el cuido y encuentran trabajo, ya claro, se lo sacan del lugar. Entonces, hemos buscado que el PANI no tenga el PANI no tiene esa restricción por ley, entonces poder cuidarlos con subsidios de otras entidades para que las mujeres permanezcan dentro del mercado laboral. En materia de población con discapacidad, aquí sí me puedo entusiasmar porque hemos hecho un montón de cosas. Pero ya voy, para quedarme chiquitos un momento. Conozco varios casos de kinder, ¿verdad?, que funcionan de las dos cosas al mismo tiempo, es decir, son un kinder privado, pero al mismo tiempo reciben a niños a 5, 6, 7, 8, 9, entonces no necesitan una matrícula tan grande y el IMAS paga por esa, también por esa cantidad de niños. Esa modalidad, pero paga por esos chiquitos siempre y cuando su familia o especialmente su madre esté en condición de pobreza, porque así la ley la establece y usted sabe que nosotros en la administración pública estamos apegados a lo que dicta cada palabra de la ley, si no estaríamos incumpliendo y la verdad que nos vemos en graves problemas. ¿Y no podría cambiarse la ley? Bueno, lo que hemos buscado es que si la ley de Lima dice esto, la ley del PANI no lo dice, claro, entonces le buscan la comba al palo. Buscarle la comba al palo, porque si aquí precisamente nosotros hubiésemos apostado a hacer los cambios estructurales en lo social, a los cambios de leyes, claro, estaríamos sentados todavía tejiendo una bufanda, seguro, de aburrimiento. O le sale al revés. Entonces, le sale al revés, es capaz que no se dan cuenta de que era lo que querían cambiar. Entonces, en estos momentos nosotros lo que hemos buscado es, con las leyes vigentes apegados a ellos, hacer una sinergia entre todos los programas que nosotros tenemos. En materia de personas con discapacidad, le decía, aquí se han hecho, ¿verdad?, muchas cosas. Hemos querido también poder integrar personas con discapacidad que, si bien no tienen 65 años, puedan llegar a algunos hogares diurnos de ancianos para poder tenerlos activos. Al fin y al cabo, algunos tendrán limitación de movilidad como lo hacen las personas adultas mayores, y podamos entonces tener una mayor cobertura en el cuidado. En esta semana y la semana pasada hemos sacado algo que para mí es muy importante, que es por primera vez un concurso de servicio civil para 78 plazas de personas con discapacidades para que queden insertas en propiedad en la administración pública. Vamos a ver, ya están esas, ya está el concurso abierto, vamos a hacer un registro paralelo para hacer una acción afirmativa hacia esta población que necesita realmente mucho más romper el esquema de desempleo que tradicionalmente ha venido teniendo. Y en Empléate Inclusivo también hemos venido trabajando para dar el subsidio hasta por un año a la empresa privada que contrata personas con discapacidad, mujeres o jóvenes. Y en ese sentido, pues claro, el grupo mayor de contratación no ha estado en la discapacidad, pero claro, no ha estado exento de tenerlos. Pero ese tema de las 78 puestos es una enorme noticia. Sí. No había pasado eso. Nunca había pasado, y además, a ver, ya lo puedo contar, no podíamos sacarlo a concurso porque no teníamos el 1.000.000 de colones que nos cobraba el periódico para sacarlo como dicta la ley. 1.000.000. Pero se puede repasar eso, porque es que me agarró un poco fuera de base. No tenían 1.000.000 de colones para hacer la publicación. No teníamos el 1.000.000 de colones, ¿verdad?, ni desde la presidencia, ni nada. Entonces, al final el Consejo Nacional de Rehabilitación, que es hoy el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, nos dio el 1.000.000 de colones para poder hacer. Es que, vea, la gente no sabe lo que a uno le cuesta, con las carencias económicas que tiene, cumplir con los requisitos. Por ejemplo, en este caso teníamos que ponerlo en un periódico de circulación nacional, y ese es más o menos el cobro de una página, ¿verdad? Pero ya lo tenemos, lo hemos anunciado por redes sociales. Yo me siento muy orgullosa de haber llegado a estas negociaciones con el servicio civil y realmente poder dejar, porque hay muchos puestos que se van a abrir. O sea, la gente no solo con discapacidad puede trabajar de misceláneo, como podría ser un estigma que se tiene en la sociedad costarricense. No, hay abogados que no, digamos, que son ciegos o que son sordos, o sea, por decir cualquiera de estas profesiones. Hay muchos que son profesionales y otros que estarán en plazas de menos,
que tampoco se necesita tener el bachillerato para poder ingresar a esas plazas, o sea, menos calificadas. Así que hay de todas las plazas que vamos a abrir. Estamos haciendo una transformación en la parte educativa. Ya hicimos el primer Congreso de Educación Inclusiva. Queremos realmente transitar de eso que llamamos la educación especial y las aulas integradas y los chiquitos en la escuela de enseñanza especial a lo que llamamos la educación inclusiva. Eso es un cambio paradigmático bien grande, lo hemos hecho en alianzas con las universidades. Tuvimos el primer congreso en la región Chorotega con la Universidad Nacional y venimos trabajando fuerte con el Ministerio de Educación para realmente hacer esas transformaciones de fondo. Porque si usted le hubiese tocado, Randall, crecer y siempre ir al aula que estaba en el fondo, la que era una bodega, en un recreo a otra hora de los demás, usted siempre hubiese pensado que usted no pertenecía a la sociedad de los otros. Que era diferente. Que era diferente. De hecho, hubo un momento que se llamaba, y corríjame por favor, pero yo creo que cuando yo estaba en la escuela se llamaba aula diferenciada. Así es. ¿Sí? Y luego en los años 90 cambió por aula integrada, eran la misma modalidad, pero le cambiamos el nombre. Y luego ahora vamos por este esquema de la educación inclusiva. En ese sentido, pues también venimos trabajando fuertemente y este año, me gusta darle también aquí la premisa, haremos el primer congreso regional sobre síndrome de Down en temas de salud y de educación, con un especial énfasis también en adultos. A ver, pareciera, y esto pasa con la población en general, cuando los hijos de nosotros están chiquitillos, los llevamos a la visita del niño sano, tenemos el carnet de las vacunas, ¿verdad? Y vamos viendo, pero llega un momento en que se acaba esa parte y no volvemos a llevarlos al médico. Bueno, en el caso de las personas con síndrome de Down, hay exámenes periódicos que hay que hacer y por lo tanto queremos hacer algunos protocolos para que quienes se van haciendo ya grandes vayan teniendo calidad de vida y también en temas laborales y de inclusión, ¿verdad?, en el sistema educativo. Entonces tendremos ese encuentro este año. De hecho, me metí a la página de internet de la Dirección General del Servicio Civil para decirle a nuestros oyentes que pueden ingresar, si ustedes conocen a alguna persona con discapacidad que esté interesada en estas plazas, o si nos está escuchando alguna persona con discapacidad, www.dgsc, Dirección General del Servicio Civil, .go.cr, y dice, hay un link que dice boleta de inscripción para personas con discapacidad. Ahí ustedes se meten y de hecho les puedo leer lo que dice de una vez: para atender cualquier consulta referente a este proceso de inscripción, ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico, que es PCD, bueno. PCD es persona con discapacidad. Sí. Sí, que dice que no es la Policía de Control de Drogas. No. PCD @ Me parece, pero no. dgsc.go.cr. Y bueno, una buenísima noticia. Le agradezco que nos la brinde esta tarde en Matices, porque bueno, son 78. Hoy me hicieron una pregunta justamente en la mañana de cuántas personas con discapacidad había en Costa Rica. Yo dije, porque me acordaba del dato, pero por favor me corrige, que había un cálculo de que era más o menos el 10% de la población. Pero creo que me fue muy arriba, ¿no? No, a ver, nosotros tenemos varios datos. El 10% es lo que usa la Organización Mundial de la Salud como un dato a nivel mundial. Pareciera que el 10% del total de la población son personas con discapacidad. En Costa Rica se hicieron un par de estudios cantonales, uno en el cantón de Mora y otro en el cantón de Santa Cruz, en Guanacaste, y se vio que era más alto. En uno dio un 11 y otro dio como un 13. Luego digo nosotros porque yo era presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación, así se llama, cuando tomamos esta decisión, incluimos en el módulo del Censo Nacional un módulo de discapacidad y nos dio menos de ese 10%. En fin, es un poco fluctuante, digamos, podríamos decir que entre el 8 y el 10. Sin embargo, le voy a contar una anécdota. Yo una vez estaba en un país centroamericano trabajando precisamente el tema de empleo con discapacidad y le pregunto al ministro de Trabajo de ese país, ¿y qué porcentaje de población tienen ustedes? Porque nosotros calculamos que el 10, y me dice, no, aquí será como un 2. Le digo, ¿cómo va a ser como un 2 si ustedes son un país que han tenido guerra? Le estoy hablando de los años 90, también había muchas personas con secuelas de la guerrilla, de la guerra. Y él me dice, no, porque bueno, primero se nos mueren muchos.
Okay. Cuando nacen se mueren y después hemos matado otro, ¿me entendés? Entonces, ¿verdad? Yo digo, con las personas con secuelas de guerra, que además en Centroamérica es bien interesante que los movimientos pro derechos de las personas con discapacidad lo han hecho los ex guerrilleros. En Costa Rica lo iniciamos los padres de familia, desde los años 70. Yo no era mamá en esos años, pero si usted ve la historia, realmente empieza una lucha de derechos en los años 70 con las organizaciones de padres de familia. Sí, es una lucha muy interesante, de hecho, y bueno, qué bendición que son los padres de familia los que lo han empezado en Costa Rica. Adultos mayores, que era el tercer grupo vulnerable que se me quedaba por ahí. ¿Qué hemos hecho para el cuidado de los adultos mayores? Nosotros en diciembre teníamos más o menos 400 adultos mayores abandonados en los hospitales de este país, lo cual nos hizo realmente movernos muchísimo. Entonces firmamos 14 convenios con diferentes organizaciones que sabemos de la calidad certificada sobre el cuidado de los adultos mayores para subsidiarles el cuidado de estas personas. En muchos casos era 1 a 1, ¿verdad? Porque son adultos mayores que están encamados, otros demenciados. Nosotros tenemos 40,000 personas con Alzheimer en Costa Rica hoy, y va a subir ese 40,000. Va a subir ese número, porque además somos un país que envejecemos y también quiero decirle que en materia de Alzheimer hemos sido el país de América Latina el primero en hacer una política de atención a personas con Alzheimer y demencias asociadas. Eso ya está hecho. Hicimos la primera Casa del Cuidador, que es una casa en Barrio Escalante donde se dan charlas constantemente a los cuidadores, porque si no se hace el síndrome del cuidador, que es una persona que realmente está muy cansada, muy fundida, que vuelve a tener realmente sentimientos muy encontrados, de cuidar a un adulto mayor que puede ser su papá, por ejemplo, pero el accionar no es de su papá, porque es una mente que ya está perdida. Claro. Es decir, son cosas muy duras. Entonces ya no tenemos ninguna persona adulta mayor abandonada en los hospitales, los tenemos... En este momento no hay. Bueno, a menos que haya hoy uno dejado en abandono. Pero, sí. Digamos, nosotros los hemos trasladado a todos a organizaciones no gubernamentales. Hicimos un presupuesto extraordinario en FODESAP con un superávit que encontramos ahí de no gastado de unos 700 millones de colones, y con eso hemos venido atendiendo con calidad, con pago de servicios especiales a esos adultos y adultas mayores. Hicimos también con la Universidad Tecnológica un convenio para poder enseñarles TICs a los adultos mayores. Estamos por inaugurar una cosa que se llama la Línea de Oro con la Defensoría de los Habitantes, y gracias al apoyo del Fondo de Población, que es una línea que recibiríamos denuncias de violencia hacia los adultos y adultas mayores para poder brindarle una atención inmediata. Y le vamos a lanzar este mes la primer política pública para atender a personas en situación de calle y en situación de abandono. Pero es una política pública que va de 0 a 100 años, así lo he denominado, porque realmente hay que atender las poblaciones generacionalmente. Esta política pública es bien interesante porque hay muchas instituciones con las que la hemos construido, no ha sido fácil. Ayer estaba yo en la tarde terminando de darle forma al plan de acción con la gente de la Caja Costarricense del Seguro Social de Limas. La viceministra Ana Josefina Huel ha llevado un liderazgo muy interesante en esta materia, y tendríamos cada institución encargada de atender a estas personas, y además de eso un presupuesto destinado por cada una de estas instituciones para la atención. Lo que queremos es evitar el abandono, ¿verdad? Entonces por eso estamos trabajando con Red de Cuido. No hemos destinado un 5 en esta administración a la construcción de nuevos asilos de ancianos o otras formas de, digamos, institucionalizar a los adultos mayores. Yo no tengo ningún dedo juzgador hacia las personas que dejan ahí sus padres, sus abuelos, diferentes razones tendrán. He preferido utilizar los recursos para contención familiar, porque creo que todo el mundo quiere morirse en su camita, ¿verdad? Y en su casita, con las fotos de la gente que te rodeó, con los cuadros que has visto. Entonces estamos dando diferentes alternativas de cuidado dentro de los hogares para evitar que las personas adultas mayores sean dejadas en estos lugares. Claro que estos lugares también les hemos aportado con la Junta de Protección Social, sostenibilidad todos los meses, pero yo voy y los visito mucho, y la mayoría no tienen visita los domingos. Es decir, la mayoría de los viejitos y viejitas que están ahí no tienen visita los domingos. Sí, es un tema muy, muy doloroso. De hecho, este tema que acaba de tocar sobre morir en la casa, le admito y le confieso, me tocó el corazón. Los que hemos tenido la dolorosa situación de ver morir a nuestros abuelos, una frase
bastante común es que no los deje morir en el hospital. Sí, ¿verdad? Sí, mi abuela, que murió en el 2005, mi última abuela en morir, murió en su cama, agarrada de la mano de nosotros, ¿verdad? Sí. Obviamente nosotros dándole la contención que se podía dar, porque necesitaba algún nivel de oxígeno y medicamentos. En fin, fue una mujer muy sana, se murió a los 96 años, pero bueno, y muy trabajadora, sí, y maravillosa, pero claro que eso es lo que uno quiere. Eso les dijo también, disculpe. Sí, ella no quería morir en el hospital. Eso dijeron mis abuelos también. Sí, ella no quería morir en el hospital, además no le gustaban tomarse las medicinas, porque fue una mujer muy sana, pero claro, nosotros le dimos las comodidades que ella necesitaba y se murió en su camita. Dice la doctora Tatiana hablando en Twitter que es un placer escuchar logros de un funcionario o funcionaria pública asignado a una labor relacionada a un tema que lo apasiona y que conoce. Sí. Así es que un saludo a Tatiana, que es doctora en la Caja Costarricense de Seguro Social y que nos escucha esta tarde. El tema del cuidado de los adultos mayores cruzan dos poblaciones vulnerables, porque normalmente el cuidado le toca a las mujeres también. Así es. Entonces, solucionando el tema del cuidado de los adultos mayores, sí, solucionan en buena parte el 99% que son mujeres, sus hijas, sus hermanas, sus sobrinas, las que los cuidan. Así es importante aquí resaltar la excelente labor que ha hecho doña Zulema Villalta como presidenta de la Junta Rectora de CONAPAN. A ver, Zulema y yo trabajamos hombro a hombro junto con doña Delia de la Junta de Protección Social, siempre buscando estas alternativas con una visión muy clara de derechos humanos, ¿verdad? Con una visión muy clara del respeto hacia el adulto mayor. Y quiero decirle que los avances que le estoy diciendo no son todos, ¿verdad? Hay muchos más, algún día sería importante traerlas a ellas, pero nosotros en este momento lo que quisiéramos, y eso lo estamos dando, como digo, es alguna alternativa de cuidado para que las mujeres puedan integrarse de nuevo al mercado laboral. La verdad que culturalmente las mujeres hemos estado para lo doméstico y para el cuidado, y es por eso que nos corresponde, pero además nos sentimos emocionalmente muy atadas, es decir, las mujeres manejamos muchas culpas si no lo hacemos, y yo creo que este es un tema que se conversa, me pasa con familias amigas que hay una mujer y como 4 hermanos hombres y que le dice a los hombres, bueno, pero que también son ustedes parte responsable de esto de venir a cuidar a papá y a mamá o a mis abuelos o a mis hijos. Y eso nos pasa también con los chicos con discapacidad, o sea, siempre son las mamás las que están ahí cuidándolo. Y vaya usted al hospital de niños y verá como mayoritariamente también son las mamás las que están en esta función, que es importantísima. 90%, es cierto. Cuando uno pasa una noche en el hospital de niños, sí, el 90% son las mamás. Sí, yo me acuerdo de mis noches tantas que pasé ahí, y en el salón solamente hubo un papá, el resto de las camas en un salón largo siempre éramos las mamás. Esta pregunta no la tenía planeada, pero me vino a la cabeza ahora que estábamos hablando sobre las mujeres. Hay un proyecto de ley que presentó hace un par de días, Marco Inicio Redondo, el diputado del PAC, para cambiar un artículo del Código de Familia que actualmente dice que el hombre será encargado de suplir las necesidades de la familia y que la mujer en sus posibilidades. Y él pretende cambiarlo por los cónyuges son responsables. Y hemos entrevistado a varias gente de todos los sectores, algunos diputados que dicen que están de acuerdo, algunos abogados de familia, como Belisario Solano, que dicen, no, pues eso no viene a cambiar nada, eso era un tecnicismo. Alexandra Loría dice, eso viene a cambiar un montón, los hombres le pueden pedir pensión a la mujer. El INAMU ha dicho, bueno, es que mejor lo estudiamos, porque nos parece que esto podría abrir la puerta, más bien no a reconocer el rol, sino a dar vuelta de que el hombre pueda aprovecharse de esa figura. ¿Ha escuchado el proyecto? Sí, escuché el proyecto y la diferencia de la redacción, cómo está actualmente y cómo lo propone el diputado Redondo. Yo también tengo mis dudas sobre eso. A ver, el tema de pensiones alimentarias es un tema muy álgido en este país. El 80% de las pensiones alimentarias, y la Defensoría de los Habitantes en eso hace un informe anual, son menores de 100,000 colones. Es decir, las pensiones alimentarias en general son para las mujeres más pobres y para el alimento de sus hijos. No, esta idea de que las pensiones millonarias, habrán 2 o 3 que han podido obtener una buena pensión de sus exmaridos, pero son, créame, que las menos de las menos. Pero porque sus exmaridos tienen buenos ingresos. Probablemente, porque un juez no lo dicta así nomás, o sea, un juez no le da a una persona que le muestra en la planilla que gana 100,000 colones una pensión de 1 millón, por decir un número a lo loco, ¿verdad? Claro. Es que sencillamente la pensión es algo importante en la paternidad responsable, y en ese sentido vemos cómo también la notificación de las pensiones alimentarias sin pagar es una de las cosas que más, digamos, trifulca a la fuerza pública, porque es interesante que la fuerza pública al final tiene que cumplir con un mandato que le vuelve a dar la Corte, que es donde se debe hacer el depósito, de ir
a gestionar estas pensiones. Por contarle una anécdota, cuando yo era viceministra de Seguridad Pública, dije, voy a hacer una auditoría en la delegación de Pavas, de cómo está el tema de la notificación de las pensiones, y me encontré 500 pensiones engavetadas en la delegación, que probablemente habían sido dadas. Yo le doy a usted, prefiero darle 5,000 colones, y usted nunca me vio a darle los 20,000 colones que correspondía a la pensión, porque más o menos eso eran los montos en aquellos años. Quiere decir también que no éramos muy eficientes en notificar el tema de las pensiones alimentarias. Muchas personas están en contra también de que si hay un incumplimiento de ella, la persona tenga la pena de cárcel, pero me parece que si no hay una pena que sea severa, definitivamente habría un mayor incumplimiento en esto, porque todavía no hemos terminado en construir en nuevas masculinidades, donde entendamos que la paternidad es tan responsable como la maternidad. Entonces, sobre ese proyecto, hasta que no tenga un análisis claro, yo no me voy a pronunciar, ¿verdad? Porque sí creo que puede abrir un portillo complejo. Claro. Yo sé que el mundo está cambiando, que las mujeres hemos ingresado más al mundo laboral, pero no puede ser que nos desentendamos de las responsabilidades mutuas. Sí, este tema de las pensiones alimentarias es un súper tema. Es un súper tema porque pasa no solo por pensar que la mayoría de las ocasiones las pensiones alimentarias no son para la ex esposa, sino para los hijos. Bueno, es para ellas, para la manutención de los hijos. Sí. Y otra es las medidas coercitivas realmente para el pago, ¿verdad? Y cómo si se convertirá uno en un círculo vicioso, que metan a un hombre a la cárcel para que pague, pero en la cárcel no puede trabajar, entonces no puede pagar, ¿verdad? Pero además, cuando ya tienen la amenaza de cárcel, se encuentran la plata, ¿verdad? Es otro tema, ese es otro tema importante. Entonces, claro, todo hay que manejar. Yo sé que echa la ley, echa la trampa. Puedan haber abusos de un lado o del otro. Pero cuando yo era diputada siempre decía, yo no puedo legislar por la excepcionalidad. Y la mayoría de las mujeres están en condiciones muy vulnerables, ellas y sus hijos, y hay que ejercer la paternidad responsable. Sí, es mejor que haya pocos abusos a que haya muchísimos incumplimientos. Sí, porque son injusticias. Injusticias para los niños y las niñas, ¿verdad? Porque en realidad esa parte sí es muy importante. Puente del Desarrollo, 25,000 familias, fue el dato que me dio, ¿verdad? Sí, no, a ver, 25,000 familias, 25,365 cuentan con un plan familiar, y 27,254 ingresaron a la estrategia de Puente al Desarrollo, y vamos haciéndole el plan familiar a cada una de ellas. Lo importante de Puente al Desarrollo es que Puente al Desarrollo somos todos. Realmente es la construcción, como lo dice la palabra clara, de este puente para llegar al INA, para llegar al INAMU, para llegar al IMAS, para llegar a la Caja para el régimen no contributivo, y para llegar a muchas otras instituciones, para comprender las causas estructurales que hacen que esas familias estén en condición de pobreza extrema y que merecen nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. La familia tiene que firmar un contrato con nosotros. Estas 27,254 lo han hecho, y hay algunas que han dicho que no, poquitas. Sí, esa era una pregunta. Sí, porque a eso lo veamos. Bueno, cuando es que diseñar una estrategia es muy rico en el papel. Y además yo ahora, por ejemplo, el viernes estaba en Siquirres graduando a 300 familias Puente con la Universidad Nacional en unos cursos que habíamos hecho en conjunto sobre habilidades blandas y otras cosas. Y yo le decía a la mayoría que eran mujeres, porque la verdad que la feminización de la pobreza en este país y en el mundo entero es algo absolutamente real. La mayoría eran mujeres. Ahí les digo, a mí me agrada mucho cuando vengo acá, porque empiezo a ponerle cara a los números que estimaba, y veo esta cara de estas mujeres hermosas, algunas muy jóvenes, otras ya no tanto, pero con ilusión y con sed de aprender. Y también yo les decía el viernes, nosotros aquí, más que un subsidio de 75,000 colones que le damos a cada una de estas familias, a cambio de que se comprometan a hacer todas estas acciones de movilidad social con nosotros, le estamos dejando algo que nadie nos arranca en la vida, que es el conocimiento. Es decir, cuando terminamos algún curso, siempre dicen, ¿y cuándo dan el próximo? Y yo quiero aprender más. Y digamos, esto que hemos hecho con la Universidad Nacional, les enseñamos a todas a cómo hacer un plan de negocios. Muchas tenían pequeños emprendedores, una peluquería, una panadería, hacían artesanías. Bueno, cómo hacer un plan de negocios, cómo ver cuánto estamos ganando, cómo ver cuál es el mercado, cómo encadenamos, cómo hacer un CV, cómo vestirme para una entrevista laboral, realmente cómo dirigirme y aprender más sobre mí misma y mejorar el autoestima.
las personas en estas condiciones, y vuelvo a repetir, mayoritariamente las mujeres tienen una autoestima muy minada, y cuando te cuentan su historia de vida no ha estado exenta de violencia, la mayoría. Entonces, nosotros firmamos ese contrato con el gobierno, damos 75,000 colones de subsidio, pero vemos, si el chiquito no tiene beca de Avancemos, se le da la beca de Avancemos, o de FONAVE si está en edad de primaria. También, si son adultos mayores o hay personas con discapacidad y no tienen pensión del régimen no contributivo, nosotros ya hemos canalizado una cantidad importante de pensiones. Esto sí mueve la aguja, ¿verdad? Porque a estas personas, digamos, a los adultos mayores, yo no voy a ir con un plan para insertarlos en el mercado laboral ya, sino que es un plan de una vejez digna. Ajá. A las personas con discapacidad, si son muy severas, pues tampoco. Si no son severas, claro que sí pueden integrarse en muchas otras actividades. Así que todos los meses yo recibo un corte en mi oficina de cuántas referencias hicieron, cuál ha sido la respuesta institucional, y se lo mando a los jerarcas. Digamos, un poco mi papel aquí es de una persona que estrictamente está llamando la atención todos los meses. Necesitamos más agilidad en esta región, porque a veces me pasa que en una región encontramos niños con desnutrición, inmediatamente los mandamos al CENSINAE y en una semana están yendo, y en otra región en 22 días todavía están haciendo los papeles. Entonces quiere decir que es la gente, que es la gerencia social. Hay una vigilancia absoluta del uso de los recursos. ¿Usted cree que estas familias impactadas ya y las personas, que son más de 100,000 impactadas a esta altura, podrían, y sé que es un número frío, pero es un índice que se maneja internacionalmente, podría disminuir el índice de pobreza este año? Yo creo que puede ser este año o el entrante, ¿verdad? Porque realmente esta es una estrategia a mucho más largo plazo. Nosotros vemos que la mayoría de estas familias no tienen educación secundaria. Entonces le estamos apostando que sus hijos, ¿verdad?, sus integrantes sí saquen el colegio. Entonces las estrategias de retención escolar no son única y exclusivamente monetarias. Por ejemplo, nosotros hemos dado una beca de Avancemos más alta en primer año y menos en quinto año. Le restamos a la de quinto año, no fue que teníamos más dinero, porque ya el que tenemos en quinto año lo tenemos atrapado dentro del sistema. Necesitamos todas las clases de estrategias, porque en primer año y en tercer año son los años que más los chicos se excluyen del sistema educativo formal. Y yo siempre digo exclusión y no deserción, porque es culpa nuestra del sistema, y no podemos llamarles desertores, porque es ponerles una responsabilidad a los chicos menores que no deberían de tener. Nosotros como Estado deberíamos de ser capaces de conquistarlos para que se queden en las aulas. ¿Por qué no se quedan? Las razones son múltiples. Monetaria es una, pero no es la única que prevalece. Pero claro que si usted lo mide, digamos, por necesidades básicas insatisfechas, habrán unas que ya estarán satisfechas, porque tenemos esta forma de satisfacerlas con subsidios condicionados. Pero apunte a subsidios, nadie sale de la pobreza. Solamente teniendo en la mente la capacidad de poder ser parte del mercado formal, y vea que la formalidad es algo fundamental para esto, y también para ser competitivos. Usted estuvo el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa. Sí. Cuando empezó el discurso, Antonio Álvarez y felicitó al gobierno de la República por un par de cosas. Yo dije, bueno, aquí lo que va a hacer es felicitarlo por cosas buenas para después dar un golpe, ¿verdad? Es una estrategia, sin duda alguna. Pero le puse mucha atención a qué felicitaba, porque eran cosas que, en caso de que el próximo gobierno de la República sea del PAC o sea de Liberación Nacional, por don Antonio Álvarez de Santi, pues podría garantizarnos una seguidilla de programas. Y habló justamente de Puente al Desarrollo, felicitó al gobierno de Puente al Desarrollo, porque lo que quería preguntarles es cómo hacer para que el 8 de mayo del 2018 no se acabe esto. Yo esperaría que nadie, digamos, se atreva a quitar una estrategia que ha sido reconocida por todos los partidos como una estrategia exitosa. Claro que esto tiene elementos de transparencia en la política pública que yo esperaría que quien venga los continúe. Pero también, cuando usted deja la semilla del conocimiento en las personas con las que ha trabajado, para ser sumiso en la vida hay que ser una persona que no ha tenido acceso a la educación. Por eso yo siempre digo, cuando brindamos educación, brindamos libertad. Yo no creo que de nuevo estas familias que han estado beneficiadas, que saben que ese es su derecho, además algunas no conocían ni que Limas existía. Hay que ver el nivel de exclusión que tenía esta gente. Quede en ellos el reclamo al gobierno de turno, al gobierno democrático de turno, que esto deba continuarse.
sería muy fácil contestarle, porque vamos a hacer una ley para que esto sea una ley de la República. Yo no sé si eso pasaría o no pasaría, pero yo creo en la gente, ¿verdad? Habría que avisarle a los diputados, le insisto. Sí, hay que, es realmente importante. Yo tengo que decirlo que José María Figueres, cuando estaba presidente del Partido Liberación Nacional, estaba realmente bien impresionado con esto y me invitó a que transmitiera qué estábamos haciendo y realmente dijo, a mí me parece esto excelente. Yo fui a la fracción de la unidad, se lo entregué a los diputados, les expliqué lo que estábamos haciendo. Obviamente el Frente Amplio también lo conoce y es un partido que tendría interés en las personas más humildes. No lo he conversado con el Movimiento Libertario, pero bueno, yo creo que cualquier partido que vaya a estar en las próximas elecciones debería de interesarse continuar con algo que ha tenido niveles de éxito. Y no son niveles de éxito para el gobierno. El éxito es que hoy 27.254 familias duermen con una mayor esperanza. No tienen ansiedad por el hambre que les picaba hace muy pocos días, porque la pobreza extrema significa esas familias que no comen 3 platos de comida al día. Eso es estar en pobreza extrema y esas son las familias que nosotros estamos trabajando, y este número de 27.000 lo duplicaremos cuando dejemos el gobierno. Creo que será una de las preguntas fijas para los debates presidenciales que vengan en el 2017, y es si darle continuidad o no a Puente al Desarrollo. Me impresionó ahora que dijo que había gente que no conocía que existía Limas. No. O sea, realmente le estábamos depositando la responsabilidad a gente que de por sí ya está excluida y que si no come 3 veces al día, menos tenía los pases para venir al edificio central de Limas, que queda en San José. Así es, bueno, o en la región, otro, ¿verdad? Sí. Porque además de eso, realmente las instituciones antes de esta estrategia llegaban y estaban trabajando por la demanda que le hacían los usuarios. Nosotros hemos hecho una oferta casa por casa visitando a esta gente. O sea, los 160 cogestores visitan 170 familias 4 a 6 veces por año, cada una de estas familias, viendo cómo van avanzando con su plan familiar. Y sería interesantísimo hablar con el cogestor del más largo lugar de Costa Rica, ¿verdad? Que ustedes puedan decirlo, claro, para que le diga, bueno, ¿cuál es mi experiencia? Mostrar un par de fotos, para que vean cómo era esta casa, cómo es su familia, con qué sueña esa gente. Eso es importante. O sea, realmente yo creo mucho en volver a dar esperanza, porque este es un Estado solidario, este es un gobierno que va a invertir bien el 2% del PIB, que es la plata de FODESAF, junto con otros recursos que tenemos nosotros, para poder ver desde la integralidad cómo vamos formando, y vuelvo a repetir la palabra base, la movilidad social. No es el subsidio, no es la dádiva, es el cambio de que esto no es el bienestar social, es el desarrollo humano. Por eso a Limas le hemos puesto como Ministerio sin cartera, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y no bienestar social, porque eso es un paradigma muy diferente de atención a las personas en condición de pobreza. La figura de los cogestores, desde que usted nos expuso a la opinión pública, el tema a mí me ha llamado enormemente la atención. No son vendedores como los que llegaban a Macondo en 100 años de soledad. Son realmente, y disculpe que use esta figura para referirme a ellos, pero son agentes de ventas de sueños. Sí. Es decir, recorren el país igual que como lo hace cualquier agente de venta, tienen rutas fijas, tienen una cartera de clientes, ¿sí? Pero lo que venden no son bienes, son sueños a las familias. Es bienestar, ¿verdad? O sea, es desarrollo, es darle a estas familias, digamos, llegar y decirles, bueno, señores, yo quisiera saber si ustedes quieren ingresar, y si ustedes se comprometen a hacer todo esto, nosotros también vamos a poner de nuestra parte. Y cuando yo hoy hablo con los beneficiarios, que me pasaba el viernes que estaba en Siquirres, pero me pasa todo el tiempo porque siempre ando de giras atendiendo precisamente la coordinación intersectorial e interinstitucional de Puente, muchos me dicen, me señalan al cogestor, este es mi ángel. Así les dicen. Así les dicen, sí. Cuéntame una cosa, podría parecer superfluo, pero me ayudaría a alimentar la metáfora de los agentes de ventas y la presión que sienten ellos. Yo entiendo que los
cogestores tienen corazón, pero a ellos se les paga según la cantidad de familias o tienen un salario No, ellos único. tienen, cuando nosotros hicimos el concurso para contratarlos, que también nos costó mucho porque necesitábamos la autorización de la AP, ¿verdad? Que es la autoridad presupuestaria, de 102 nuevos congestores y teníamos 58 ya en el IMAS. Entonces, lo que hicimos fue tomar recursos del IMAS y poder emplearlos como funcionarios del IMAS con un nivel de bachillerato universitario en ciencias sociales. Eso hizo la diferencia porque habíamos visto otros países que tenían la figura del cogestor, como Colombia, en donde tenían solamente el bachillerato de colegio y no era lo suficientemente, digamos, amplio los conocimientos para poder hacer todo el trabajo que queríamos nosotros darles. Entonces ellos tienen un salario que es más o menos 400 y pico mil de colones fijo, pero tienen esta cartera de clientes, ¿verdad? Lo pongo entre paréntesis, por así llamarlo, de 170 familias que deben de visitar de 4 a 6 veces por año y llevarnos precisamente el plan familiar de cada uno de estos. Los cogestores, hay una unidad externa que los evalúa, ¿verdad? Y en general son gente que se refiere a la gente muy bien, pero ahora con redes sociales y todo, y usted dando los instrumentos, de repente le llega alguien y me dice, este cogestor no está funcionando, y bueno, y se abre una investigación, pero si acaso nos ha pasado con 2 exclusivamente, no hemos tenido mayores quejas de los cogestores, y quiero decir que mayoritariamente son cogestoras. ¿Cogestoras, sí, mayoritariamente? Mayoritariamente son cogestoras. Debe ser que Los Ángeles son mujeres. Ah, puede ser, sí. Recuerdo que una de las preguntas insistentes mías a don Carlos Alvarado era ¿quién fiscaliza a los cogestores? Usted me acaba de decir, los evalúan. Sí, también los fiscalizan. No han tenido problemas con ningún cogestor. Como le digo, quejas de un par de personas, pero nada más. Y tenemos una unidad externa que ni siquiera es del IMAS, o sea, que hemos nombrado que es una unidad de evaluación y fiscalización. Los cogestores no andan un cheque bajo el brazo, no, los cogestores hacen la gestión con la entidad correspondiente. Este señor no tiene un régimen, una pensión del régimen no contributivo y lo mandan a la caja, y el decreto ejecutivo de construcción de puente al desarrollo le dice a la caja, dele prioridad a las familias puentes, es decir, dele prioridad a la pobreza extrema. Hay instituciones rebeldes. Ayer estuvo aquí la presidenta ejecutiva de la Caja y una de las cosas que me llamó la atención, que no es la primera vez que pasa, pero la doctora Sáenz lo dijo aquí, era que hay instituciones, por ejemplo, que no trasladan parte de sus utilidades a la Caja Costarricense de Seguro Social como está por ley. Algunas de ellas han llevado el tema a la Sala Cuarta, que le responde, usted está en competencia, no tiene que pasarlo. Algunas depositan bajo protesta. Ok, entiendo que la figura de los cogestores pueden tener un corazón muy grande, pero las instituciones que tienen que responder a los cogestores están siendo lo eficientes que usted esperaba. No todas. Por eso es que llevo, digamos, un control mensual, ¿verdad? En este control mensual hay unas que son eficientes en unas regiones y menos en otras. Entonces, yo le digo, bueno, es que esta región pareciera que la gerenta o gerente regional no está actuando tan diligentemente. Digamos, el déficit más grande que tenemos es con vivienda. Y lo decía en un inicio, en realidad vivienda es muy caro, ¿verdad? Vivienda no es fácil, porque es más fácil gestionar una pensión que hacer una casa. Y hoy precisamente en Consejo de Gobierno lo vimos con el señor ministro de Vivienda y vimos los datos duros y estamos estableciendo estrategias para poder... Hay algunas personas en las zonas rurales que sí tienen el lote pero no tienen la casa y están en condición de pobreza extrema. Esos lotes individuales, ¿verdad? Ese bono individual es más fácil de suplir que hacer el proyecto de desarrollo de vivienda y poder incluir a la gente. Pero sí hay algo importante que está pasando en vivienda, es que estamos cambiando la identificación de los beneficiarios. Anteriormente se daba el proyecto de vivienda y a veces era el mismo desarrollador quien decía quiénes eran los beneficiarios, lo que hacía que, digamos, personas que no estaban en condiciones de tanta necesidad y vulnerabilidad como es la pobreza extrema, llegaran a ser beneficiarios de una vivienda, o personas que tenían ya otras cosas, pero no salían en el registro y entonces no eran pobres extremos o pobres, sino que una clase media y también salían de beneficiarios. En este sentido, nosotros queremos seguir construyendo, seguir haciendo desarrollos de vivienda, pero tener una selección de los beneficiarios basadas en la opinión del cogestor social. Esto es importante hablar antes. Por ejemplo, si tenía que ir
vuelvo a insistir con el tema del régimen de una pensión, del régimen no contributivo. Entonces la caja, el trabajador social de la caja le tenía que hacer el estudio socioeconómico. Aquí ninguna institución hace el estudio socioeconómico, lo hace el cogestor social y el resto de las instituciones lo asumen como propio. Entonces hay una simplificación de trámites, en una ventanilla única, resolvemos las necesidades insatisfechas y no son 7 estudios, uno que lo haga el Bambi, otro que lo haga la caja, iguales. Otro que lo... Sí, pero no se hablaban entre sí. Ahora todos se hablan entre sí y además nosotros tendremos el SINERUVE, que es el Registro Único de Beneficiarios de todas las instituciones sociales, ya terminado para el segundo semestre de este año, que es un logro en el ordenamiento social impresionante. Dice Gustavo Araya, que es el presidente de la Cámara de Hoteles, dice, hay 2 áreas que este gobierno saca nota positiva, la social y turismo. Eso a pesar de la burocracia. Gracias, doña Elena. Bueno, le agradezco mucho a don Gustavo. Yo también estoy sumamente satisfecha con la labor del sector turismo, en el cual también he trabajado desde el inicio de la administración, y aparte mi reconocimiento siempre público al señor ministro, que ha hecho una labor extraordinaria, don Mauricio Ventura. Mañana es Expo Tour, es el día más importante para el turismo, y don Mauricio hará una rendición de cuentas que me parece que dejará muy satisfecho a la mayoría, porque don Mauricio no solo apuesta al turismo para los hoteles o para los tour operadores o para los cruceros, él tiene una visión absolutamente integral del turismo, y yo me agarro del turismo porque es, primero, el dólar más democrático que tenemos, el que mejor se reparte, pero además el sector turismo emplea a personas con empleos muy calificados y no calificados, entonces realmente ayuda a muchos sectores de la población. No así otros negocios que podríamos tener en el país, donde solo ingenieros podemos, sí, ¿verdad? El turismo sí, a todos. Doña Ana Elena, bueno, nos quedan 2 minutos, 1 minuto, pero quiero preguntarle si hay algún tema social que le quedara por fuera antes de pedirle la canción, que espero que ya la tenga. Sí, bueno, en realidad me quedan muchas cosas en el tapete, Randall. Ojalá me vuelva a invitar, porque el trabajo es arduo, tenemos muchas cosas que informar, muchas que compartir, también desafíos, no todo es fácil. Gracias, señora vicepresidenta, por acompañarnos ahí. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices